Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía, el fin de semana de Noticias Caracol. Pablo, el presidente electo Abelardo de las Priella llegó a Casanare en medio de una dura emergencia por las lluvias que tienen a decenas de familias damnificadas. El presidente electo realiza su segundo empalme territorial con el gobernador y los alcaldes de este departamento. 12 del día, 36 minutos. Allí se encuentra nuestra periodista Camila Olaya. Camila, ¿cuáles fueron los primeros mensajes que dejó este encuentro? Pablo, los primeros mensajes apuntan a una hoja de ruta para Casanare, pero también deja anuncios políticos. Durante este empalme territorial, el presidente electo Abelardo de las Priella anunció quién será su nuevo ministro de Agricultura. Se trata de Indalecio Dangond Vaquero. Él será el nuevo ministro de Agricultura. El ministro es barranquillero, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con cerca de 40 años de experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural. Él será el encargado de liderar esta cartera para el nuevo gabinete, pero también hay que decir que durante este encuentro que se desarrolló sobre las 10 de la mañana, el presidente electo Abelardo de las Priella llegó junto a parte de su gabinete ministerial. En este punto también se encontraba el gobernador del Casanare y algunos de los alcaldes del departamento. Durante varios minutos el presidente electo estuvo escuchando las peticiones y necesidades de las personas y al finalizar este encuentro dejó claro que irá tras las principales cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC. Escuchemos. Aprovecho también los micrófonos de ustedes, queridos periodistas, para mandarles un mensaje muy sencillo a los narcoterroristas cabecillas del ELN, alias Saúl o Manuel, a otro bandido, alias Malverde o Jesús, a los narcoterroristas de las disidencias de la FARC, alias Antonio Medina, alias el ruso o alemán, y a otro bandido delincuente del Clan del Golfo, alias Mauricio o Chepe. Se acabó el tiempo en que podían hacer lo que les da la gana. Como le he dicho a otros delincuentes de igual calaña, se los digo a ustedes, señores, tienen un mes para entregarse. Si no, los voy a cazar como las alimañas que son. Y voy a hacer caer sobre ustedes todo el peso de la ley. Que nadie se equivoque. Y mire, durante este encuentro el gobernador de Casanare, César Ortiz, llegó con un pliego de peticiones y además de proyectos que esperan que por supuesto en este nuevo gobierno se puedan ejecutar. Muchos de estos proyectos tienen que ver con temas de infraestructura. Esto fue lo que nos mencionó el gobernador. Un ejercicio muy práctico donde las regiones, el departamento y los municipios logramos presentar los proyectos estratégicos, los proyectos fase 3 para poder mostrar victorias tempranas. Yo creo que este es un ejercicio muy técnico, especialmente importante la descentralización en la toma de decisiones, así que creo que hay tranquilidad por parte de los alcaldes y como gobernador para poder avanzar en los proyectos estratégicos para nuestros departamentos. Pero mire, este encuentro no solo generó expectativa entre las autoridades locales y departamentales, sino también entre la gente. Muchos de los habitantes de Yopal y además de muchos municipios del departamento, pues esperan que luego de este encuentro muchas de sus necesidades puedan ser resueltas. Necesidades en materia de seguridad, empleo y salud. Eso es el balance y las expectativas que tienen los habitantes. Desde lo alto de la cordillera oriental opera esta refinería de petróleo y a lo lejos, donde el llano se funde con la inmensidad, hay toda una red de pozos petroleros activos que generan recursos y regalías. Un sector con una economía sólida en el departamento, que es el motor de la industria en el país. Yopal ha recibido en los últimos 12 años 270.000 millones de pesos en regalías, que se han invertido sobre todo en vivienda, educación y transporte, lo que es infraestructura vial. Como en casi todo el país, la salud es un asunto por resolver. Hay preocupación por el deterioro de la red hospitalaria y la falta de compromisos de las EPS en ofrecerle a los usuarios un servicio digno y eficaz. La salud en el departamento está crítica, nuestra EPS Capresoca está
desfinanciada e intervenida por el gobierno nacional, presentando así una crisis en el sistema del servicio de salud. No se le paga a la red primaria, no se le paga al Hospital del Oro. Necesitamos que mejoren la salud, porque ahorita la gente tiene que encadenarse para que le den una cita. Todos estos escenarios han generado un aumento significativo en enfermedades mentales que ameritan atención especial. Según información proporcionada por el gerente de salud de Yopal, en el departamento no existe un lugar especializado para atender este tipo de patologías. Las oportunidades de empleo también son un anhelo de los ciudadanos. Necesitamos empleo, que haya más trabajo. Mi hijo es profesional y ya lleva 5 años que salió de ingeniero ambiental y nada que proveen trabajo por ningún lado. Sin embargo, Casanare es tierra de oportunidades, un departamento que abrió puertas al progreso, rico en recursos naturales y una tierra de paz que espera una participación importante en temas de desarrollo nacional. De los temas que llegaron a este empalme también está la infraestructura. Aunque muchas de estas obras han logrado ejecutarse, muchas más también continúan inconclusas y son ahora parte de las peticiones al presidente electo. Con obras inconclusas y acueductos abandonados, permanecen las más de 20 veredas de Casanare que ni con fallos judiciales han podido desenterrar el dinero invertido en estos proyectos. Hemos venido hace ya, en lugar de más o menos unos 12 años, luchando por un tema de unos acueductos, porque realmente las administraciones anteriores, pues como le mostraba a ustedes el documento, el mapa, donde hay más de 60.000 millones enterrados en pozos profundos, acueductos por gravedad, y que hoy en día no funcionan. Además, los puentes que representan un nodo de conexión fundamental con el desarrollo para la región están en pausa. Hay un gran déficit en infraestructura vial. Los puentes del norte del departamento de Casanare, el puente conocido como La Cabulla, el puente del río Pauto y el puente del río Ariporo, todos en riesgo de colapsar y trabajando a un solo carril. Uno de los elefantes blancos más sonados del Casanare es el puente que comunica al municipio de Tauramena. Los hospitales de la región también han resultado afectados. Por otra parte, tenemos crisis en la infraestructura hospitalaria, tenemos un gran elefante blanco haciendo referencia al Hospital de Trinidad, el cual se demolió y hoy no hay proyecto. El tiempo de ejecución de dicho proyecto se está finiquitando ahora en este mes de julio y aparentemente tendrá que finalizarse ese proyecto y Trinidad se quedará sin hospital. Algunos proyectos han sido retomados por los gobiernos de turno bajo la supervisión de los organismos de control. En nuestro gobierno tenemos una política de ayudar a recuperar obras y en este caso Torres del Silencio deja de ser una obra vergüenza nacional y pasa a ser una obra de la esperanza. Asimismo, el megacolegio de Paz de Ariporo, que venía con problemas de ejecución, el colegio de La Turúa en Agua Azul, una obra inconclusa, y qué decir del puente sobre el río Cusiana que conecta Tauramena con Agua Azul y con el centro del país, que en este momento se está haciendo una inversión importante para poderla recuperar y poderla entregar a la comunidad. Estas obras inconclusas, según expertos, han frenado la competitividad del departamento y la calidad de vida de miles de familias se han visto afectadas. Y en otros temas hay que decir que los países pertenecientes a la iniciativa Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos, solicitaron a las autoridades colombianas respetar los resultados de las elecciones que dieron como candidato y como ganador al presidente electo Abelardo de las Priella. Aquí un análisis del impacto de este espaldarazo. En medio de los cuestionamientos de un sector del progresismo a la transparencia de los resultados que dieron como presidente Abelardo de las Priella, el Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación militar actualmente conformada por 13 países, pidió actuar en apego a la Constitución y la ley. Este es un mensaje durísimo de 13 países que hacen parte de esta iniciativa que lidera Estados Unidos y que comparten una cierta afinidad política. Lo que demuestra no solo es, como dice la carta, la preocupación frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, que ha desconocido la legitimidad de la elección y que la ha demandado ante las autoridades judiciales, y también del líder de la oposición, Iván Cepeda, que se ha declarado en desobediencia civil. Este respaldo, anticipan los expertos, no es una carta en blanco, teniendo en cuenta la intención del gobierno electo de sumarse a esta iniciativa. Que seguramente esto va a significar un mayor nivel
de sometimiento a las políticas de Estados Unidos, pero también al mismo tiempo mayores posibilidades de cooperación y articulación entre los países que de él hacen parte. Siempre es bueno trabajar con aliados. Colombia tiene 200 años de relaciones con los Estados Unidos ininterrumpidas. Luego el canciller, su embajador y el presidente de la Espriella tiene que tener buenas relaciones con Trump, que es republicano, pero también con los demócratas. El interrogante ahora es si reaccionará y cómo la izquierda colombiana. El presidente Donald Trump en 2018 no aceptó los resultados cuando ganó Joe Biden. Recuerde usted, no asistió a la posesión y no quiso que se le entregaran las credenciales a Joe Biden. Y eso lo hizo, en mi opinión, como una estrategia política para recuperar el poder 4 años después en manera plena. Me parece que el presidente Petro está en lo mismo. Que si hay una respuesta del presidente Petro o de Iván Cepeda, esa respuesta va a ser que la Carta constituye un acto indebido de injerencia de países extranjeros en la política nacional. El presidente electo agradeció este respaldo internacional, reiterando que el resultado en las urnas debe ser respetado. Y en las últimas horas el presidente electo Abelardo de la Espriella tuvo su primera reunión en Barranquilla con los ministros designados. En este espacio se trazó esa hoja de ruta para su gobierno, priorizando los temas de seguridad, salud y anticorrupción. Esta es la imagen del primer encuentro oficial entre los ministros que hasta el momento han sido designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella. En la reunión que tuvo lugar en Barranquilla, el mandatario electo marcó la hoja de ruta de su gobierno, el cual empezará el próximo 7 de agosto. Sobre la base de la lucha contra la corrupción, el manejo adecuado de los recursos públicos, la decisión insoslayable de hacer de nuestro Estado, de nuestro gobierno, un gobierno efectivo, un gobierno que le resuelva los problemas a la gente, pero sobre todo a la gente más humilde. El ministro de Hacienda designado Miguel Gómez Martínez habló de la eventual reforma tributaria del gobierno saliente para recaudar más de 21 billones de pesos. Lo primero que tiene que hacer el ministro de Hacienda saliente es parar el gasto, que sigue desbordado, y segundo, corregir el problema de que el presupuesto que presentó a consideración del Congreso está desfinanciado en 13 billones de pesos. Hacer una gran parranda y después pasarle la cuenta a los colombianos me parece que no es serio. Los paquetes de decretos y leyes que promoverá el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella a partir del 7 de agosto se concentrarán en seguridad, recuperación de la economía y la eficiencia del Estado. De la Espriella hasta el momento ha designado 12 ministros en diferentes carteras. Y volviendo al Casanare, el desbordamiento de 4 ríos provocó la declaratoria de la calamidad pública en el departamento. Actualmente las autoridades trabajan en el acompañamiento de decenas de pobladores afectados. Imágenes aéreas en Casanare muestran la magnitud del desbordamiento del río Tocaría en el municipio de Nunchía. En tierra, las autoridades hacen lo posible por salvar vidas en medio de las inundaciones. En San Luis de Palenque, el río Pautó se desbordó y tiene bajo el agua el 90% del casco urbano. Desafortunadamente nos tocó sufrir las consecuencias del cambio climático. Nunca lo habíamos tenido que vivir, pero esta vez, como le dije, nos tocó a nosotros y aunque intentamos hacer barricadas en las casas al comienzo, pues fue imposible atajar la inclemencia del agua. El panorama es bastante preocupante. La mayoría de los barrios de San Luis de Palenque quedaron bajo agua. Algunas habitaciones, casas quedaron casi más de 1,5 metros de agua. Los habitantes perdieron todo. Anoche los organismos de socorro lograron trasladar a familias a las que el agua afectó notablemente sus viviendas. No, tranquila, vamos a recoger más gente. ¿Dónde hay gente? En el departamento fue declarada calamidad pública y hay más de 6.000 damnificados. Se va a asignar un recurso especial el cual podemos nosotros desde el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo actuar rápidamente, realizar una contratación de maquinaria, de pronto de algunas ayudas humanitarias que necesitamos para atender la emergencia y además nos va a permitir hacer esa solicitud también al Gobierno Nacional que esperamos que ojalá sea recibida y sea tramitada rápidamente en el tema, digamos, de ayudas humanitarias
Vamos a también poder articular con el ejército para el tema de maquinaria amarilla. En helicóptero lograron rescatar a una familia de Hato Corozal y fueron trasladados a Yopal, Casanare. En el casco urbano hay albergues temporales habilitados. La gobernación del departamento ya está coordinando ayudas humanitarias. Hay pérdidas de vías, puentes, escuelas y redes eléctricas. Lo más triste es que quedamos en paro sin comida. Los mercados, se nos fue el gas, la luz, totalmente, y las cosas para dormir anoche tocó como los murcias, colgados porque no había cómo ir a dormir uno por ahí. Nosotros nos está en este momento afectando lo que es el plátano, la ganadería, más o menos unas 40 reses, animales como gallinas, cerdos, toda esa parte también es mucho lo que se ha perdido. Es una emergencia que hace 15 años no se registraba con esta magnitud en la región. También hay que decir que al término de este encuentro el presidente electo anunció una serie de ayudas para los 19 municipios afectados por la ola invernal en el departamento y de esta forma también concluyó su segundo empalme territorial durante lo que va en todo este país. Camila, gracias por la información. Seguimos hablando de lluvias, pues el departamento de Boyacá también está bajo calamidad tras las graves emergencias que ya dejan más de 500 personas afectadas. Además, varios municipios de esta zona del país se encuentran incomunicados. Hablamos con la gobernadora encargada del departamento en Noticias Caracol en Vivo. En este momento tenemos identificados cerca de 27 municipios afectados por las fuertes lluvias como consecuencia de la ola invernal que estamos viendo en este momento. Hemos tenido identificado malla vial que se ha destruido, algunas casas que han tenido afectaciones, hemos tenido algunas veredas de unos municipios incomunicadas. Ya en este momento hemos podido generar una articulación con los municipios, con las diferentes entidades territoriales. ¿Cuáles son esas primeras acciones, gobernadora, que se están tomando para atender esta emergencia ya en estos 27 municipios, como usted lo menciona? Yo creo que la más importante es que estamos con maquinaria amarilla en las zonas más afectadas en la provincia de Gutiérrez. En este caso tenemos retroexcavadoras de oruga, tenemos motoniveladoras y vibrocompactadores en los puntos más afectados. Otro municipio que tiene una fuerte calamidad y que nos reportan los usuarios a través de nuestras redes sociales y de Noticias Caracol en Vivo son los municipios de Huicán, El Cocuy y Chita en Boyacá. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, de hecho, Huicán es uno de los municipios más afectados por las consecuencias del crecimiento del río Nevado, y lo que sucedió fue que se generaron altas lluvias arriba en la sierra, bajó el río bastante cargado y se llevó puentes y la vía de acceso principal al municipio. En el caso de Chita y de Huicán, de Chita y del Cocuy, ellos no están totalmente incomunicados, tienen unas vías secundarias de acceso a los municipios. Bastantes de las veredas que están en este momento incomunicadas necesitan apoyo para poder sacar la producción. De hecho, en el municipio de Panqueo ayer tomamos la decisión de generar un puente temporal para poder sacar los alimentos que se están en este momento en cosecha en el municipio. ¿Cómo podemos ayudar los ciudadanos desde diferentes zonas del país a los boyacenses que en este momento lo requieran? ¿Qué podemos donar? ¿Dónde lo podemos donar? Bueno, lo más importante en este momento es que ustedes se puedan acercar, quienes están en la ciudad de Tunja o en el departamento de Boyacá. En la ciudad de Tunja vamos a recibir donaciones en la Plaza de Bolívar junto a la gobernación de Boyacá. Quienes quieran hacer donaciones desde la capital de nuestro país lo pueden hacer en la Casa de Boyacá en Bogotá. Allí también se van a recibir donaciones. Agradecemos que puedan donar alimentos no perecederos, implementos de aseo, ropa en buen estado. Esto es lo que sucede en Boyacá, pero en norte de Santander y Santander también hay afectaciones por el desbordamiento de dos ríos que inundaron viviendas, vías y cultivos. Pilar Mejía, ¿cuál es el panorama? Así es, muy buenas tardes. Pues el desbordamiento del río Servitá y el río Chicamocha tiene a más de 3.000 personas sin el servicio de agua potable, esto en el municipio del Cerrito, Santander. También se presentan graves afectaciones en el municipio de Aratoca, en donde hay afectaciones no solamente en cultivos, sino también viviendas destrozadas por el desbordamiento de estos ríos. Es importante también resaltar que el norte de Santander se encuentra incomunicado, norte de Santander con Arauca. Esto por el desplome de uno de los puentes que comunicaba a estos dos departamentos, lo que afecta a más de 270.000 habitantes. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días ha dejado imágenes desoladoras como estas. Según las autoridades en norte de Santander, ya se reportan más de 1.000 familias afectadas. Hay una afectación importante de la vía nacional
En esa parte, digamos que la vía nacional corre paralela al río Chitagá y esto potencia las afectaciones. El colapso de un puente en la vía Soberanía mantiene incomunicado a norte de Santander con Arauca. Son más de 270.000 habitantes los que esperan que se restablezca la comunicación entre estos dos departamentos. Con toda la disposición de apoyar en lo que más podamos, estamos coordinando desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poder enviar todos los informes necesarios, los requerimientos. En Santander, el desbordamiento del río Servitá tiene más de 3.000 habitantes del Cerrito sin servicio de acueducto. Más de 3.500 litros de agua para, en fase de respuesta, poder asistir a estas familias. Ya se viene recuperando el acueducto por parte de la administración municipal. Estamos haciendo el correspondiente envío de maquinaria amarilla para recuperar aquellas zonas donde por movimientos en masa afectaron la red de acueducto. Estamos ya trabajando en eso, esperamos que en pronto tiempo podamos tener nuevamente la conectividad de este acueducto y pueda abastecer el municipio. En videos como estos, 12 familias de Aratoca narran la inundación y pérdida de sus casas y cultivos de tabaco y pimentón, como estos que el agua destrozó. Las ayudas que estamos pidiendo son materiales de construcción para poder ayudar a mitigar la avalancha que ha dejado el río Chicamocha hoy acá en estas familias. Son muchas familias las afectadas. Las autoridades están en alerta, pues según el IDEAM, este fin de semana se incrementarían las lluvias en distintas regiones del país. Es la 1:32 p.m. En Venezuela se conocen nuevas historias de sobrevivientes y de voluntarios que en medio de la tragedia buscan llevar algo de esperanza a otras víctimas del desastre natural. Pablo, entre tanto, el gobierno interino dio un nuevo número de afectados. Beatriz Adrián se encuentra en Caracas. Beatriz, ¿a cuánto aumentó esta cifra de fallecidos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acaba de revelar que 4.333 personas lamentablemente fallecieron producto de este doble terremoto ocurrido el 24 de junio. También dice que los heridos superan a los 16.000 y que de los fallecidos 315 no han podido ser identificados. Sin embargo, se siguen tejiendo ayudas y solidaridad en medio de la tragedia, no solamente en el estado de La Guaira. Visitamos en Caracas un refugio llamado El Porvenir, que es justamente hacia donde tenemos que mirar, y allí personas de escasos recursos se reunieron para sacar adelante más de 300 comidas a fin de llevarlas al estado de La Guaira. Isabela emergió de los escombros tras el terremoto. Cuando yo estaba en la casa, se cayeron los tanques y se botaron. Habían escombros, tragué polvo. Mi mamá se echó a llorar porque lloró de la felicidad porque salimos vivos. Pues la experiencia fue, pues, un poco, ¿cómo se diría? Salvaje. Otros niños también han tenido que mudarse de La Guaira después del doble sismo para vivir con familiares en zonas muy lejanas a la tragedia. 11 nietos fueron recibidos por su abuela en una casa humilde de San Félix, en el estado Bolívar. Están a salvo, pero con poco espacio para dormir y acomodarse. Estos niños narran lo que vivieron. Comenzó a caerse el edificio como tal, las escaleras y las paredes comenzaron a caer atrás mío. Y cuando yo me monté a mi hermano en el hombro, hicimos como un trencito. Influencers recolectan insumos para donar a estos pequeños. Juan Pablo dos Santos es uno de ellos. Sufrió un accidente hace varios años y le amputaron sus 2 piernas. Su obra social de donar prótesis se extendió a niños que tuvieron que ser amputados para salvarle la vida. Y me di cuenta que aunque nos diera tristeza y aunque nos ocasionara dolor, eran las cosas que teníamos que utilizar para salir adelante. Son muchas las formas de colaborar en medio de la catástrofe. Por eso cada aporte, por pequeño que sea, marca una diferencia en grandes y chicos.
Sin duda las historias de los más vulnerables, los niños y las personas mayores, nos tienen que llamar a la reflexión porque todos podemos aportar, así sea un granito de arena, ser un voluntario, todos podemos dar ese extra para que esto cambie, para que pronto pueda Venezuela salir de esta crisis que dejaron ambos terremotos. Por eso el llamado es a colaborar con el Banco de Alimentos de Bogotá y también con la Cruz Roja para que esa ayuda llegue aquí a nuestro país. Sí, señora Beatriz, y por supuesto la página del Banco de Alimentos está habilitada, www.bancodealimentos.org.co, y precisamente también la Cruz Roja anunció el envío de 16.000 kits de ayuda humanitaria con destino a Venezuela como parte de sus acciones para apoyar a las comunidades más afectadas por estos dos terremotos. Catalina, estos kits contienen insumos esenciales como artículos de higiene personal, materiales de primeros auxilios y además otros elementos. Estas cajas hacen parte de la ayuda humanitaria que en los próximos días será enviada a Venezuela por parte de la Cruz Roja colombiana. En total son 4.000 kits de higiene, 4.000 kits de insumos de cocina y otros 4.000 de vajillas. Este es el kit de higiene que tiene elementos muy importantes de aseo, como es el jabón, la crema dental, los cepillos de dientes, la toalla, también jabón para lavar ropa, el papel higiénico, pañales, toallas higiénicas, cuchillas de afeitar. Son vitales para estar aseados. Por otra parte tenemos el kit de cocina y esto también les va a servir para que puedan poco a poco empezar a hacer comida caliente. Este kit de cocina además trae una hornilla que ellos van a poder encenderla y van a poder usar para preparar sus alimentos. Y también tenemos el kit de vajilla porque pues los alimentos preparados necesitan servirse y en este momento pues es vital contar mínimo con unos pocillos, unos platos hondos para los alimentos calientes. También se enviarán 4.000 kits de noche que contienen elementos como colchonetas, cobijas, toldos, almohadas y toallas. Estos fueron adquiridos con dinero recaudado en los fondos para donaciones económicas que se nutren de la solidaridad de los colombianos. Estos kits son muy importantes. Ustedes están viendo lo que nosotros hacemos, bien elaborados, bien empacados, pero no será suficiente. El proceso por lo menos de respuesta puede durar todavía 90 días más, sin hablar todavía un proceso de reconstrucción que puede tardar un par de años o más. Entonces las necesidades siguen siendo latentes y los invitamos a seguir donando en nuestra página web www.cruzrojacolombiana.org. La distribución de las cajas se realizará de manera organizada, priorizando a las comunidades con mayores necesidades y siguiendo criterios humanitarios. Muy bien, con estas ayudas en el país nos vamos para Cali. El Banco de Alimentos sigue recibiendo donaciones para atender la emergencia en Venezuela tras los dos terremotos. Justamente, Pablo, Steven Moreno se encuentra allí. Steven, cuéntenos, ¿cómo más podemos ayudar todos los colombianos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el Banco de Alimentos de Cali porque a esta hora se siguen recibiendo donaciones desde alimentos no perecederos, ropa nueva y medicamentos. Son algunas de las donaciones que usted puede acercarse y dejar aquí en el Banco de Alimentos de Cali. Como ustedes pueden observar, son cerca de 55 los voluntarios que a esta hora trabajan a toda máquina y 120 trabajadores para clasificar todas las donaciones que han llegado desde diferentes partes de Cali y diferentes partes del territorio nacional. Mire, hasta el momento 122 toneladas ya están listas para entregar al territorio venezolano en esta emergencia y son cerca de 5 los camiones, los tractocamiones que ya están cargados para llevar hacia territorio venezolano. Hablamos con algunas de las personas quienes nos comentan la felicidad de venir aquí y entregar esperanza hacia el territorio venezolano. Recordemos que el tope que ellos esperan es que por lo menos 8 tractocamiones puedan viajar hacia territorio venezolano. A esta hora siguen llegando las donaciones y Cali se sigue solidarizando con el pueblo venezolano. La tierra se movió. En un instante, todo cambió. Familias incompletas, amigos ausentes, recuerdos que duelen. Tranquilo, papi, no te asustes que ya estamos bien. Venezuela nos llama, ayudar nos acerca. Noticias RCN, Blue Radio, Semana,
Caracol Radio, La FM, NTN 24, El Tiempo, El Espectador, La República, Cambio, Olímpica, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV, Canal 1 y Noticias Caracol. Los grandes medios de Colombia se unen para tender un puente de solidaridad y esperanza, demostrando la fuerza del periodismo al servicio de la sociedad. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Invitamos a Colombia a no dejar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Levantamos la voz por quienes resisten, por quienes sueñan con un futuro mejor, por quienes deben empezar de nuevo. Cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Todos por Venezuela. Gracias por continuar con Noticias Caracol. Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en un establecimiento no autorizado para adelantar este tipo de intervenciones. Las imágenes del momento en que fue sacada del lugar y los hallazgos de la inspección al inmueble serán las pruebas clave para las autoridades. Ella era Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años. Sus familiares y amigos la recuerdan como una mujer trabajadora cercana, amable y siempre dispuesta a apoyar a quienes la rodeaban. Hoy su muerte es materia de investigación por parte de las autoridades. Estas imágenes se convirtieron en una de las principales evidencias del caso. En ellas se observa el momento en el que varias personas sacan cargada a Adriana de este lugar, que figuraba en la Cámara de Comercio como una peluquería. Allí se había sometido a un procedimiento estético. Eran cerca de las 10 de la mañana de este viernes cuando la emergencia se presentó. De acuerdo con los registros oficiales, la mujer había ingresado a este establecimiento hacia las 6 de la mañana. Fuentes de la Fiscalía señalaron que una de las principales hipótesis que se investiga es una posible intoxicación por medicamentos. En el reporte de las autoridades también se indica que la víctima se encontraba en este centro estético para realizarse una liposucción y que, según la información suministrada por su pareja sentimental, comenzó a sentirse mal una vez terminó el procedimiento. Posteriormente fue trasladada a la sede de la Cruz Roja SAMU de la Alquería, donde falleció. A través de un comunicado, el distrito informó que fue notificado de este caso, luego de que Adriana presentara complicaciones críticas en el posoperatorio de este establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda, que ubicaba justo así, bajo la fachada de una vivienda. Las Secretarías de Salud y de Gobierno indicaron que el establecimiento no estaba registrado como prestador autorizado de servicios de salud y que la persona identificada como representante legal tampoco estaba habilitada para ejercer actividades en salud. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de lugares y reiteró que ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer sin autorización de la Secretaría de Salud. Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía espera realizar allanamientos e inspecciones a este inmueble para recaudar más elementos materiales probatorios. Con esos hallazgos se determinará si hay mérito para solicitar órdenes de captura contra los presuntos responsables de este caso. Y a propósito, las autoridades han intensificado los operativos a clínicas y centros estéticos clandestinos. En Bogotá, más de 150 lugares han sido sellados por no contar con los respectivos permisos y medidas sanitarias. Pero, ¿qué han encontrado en estos lugares? Acá les contamos. Medicamentos vencidos o adulterados en cajas y ampollas, historias clínicas con inconsistencias y equipos biomédicos sin registro en VIMA para procedimientos estéticos como la llamada lipoláser fueron hallados en 10 inmuebles allanados por el CTI de la Fiscalía y la Secretaría de Salud en el norte de Bogotá. Asegurar el lugar, entremos a mirar si hay alguien acá. En estos lugares, como esta equipada clínica o este apartamento, realizaban procedimientos invasivos sin autorización, pese a tener órdenes de suspensión de actividades por parte de las autoridades de salud. Uno de los lugares incluso contaba con una ambulancia medicalizada. Según las denuncias recibidas por esta superintendencia, estarían funcionando de manera clandestina.
centros estéticos afectando la vida de la gente. Tras el operativo, las autoridades evidenciaron procedimientos estéticos bajo condiciones sanitarias que ponían en riesgo la vida de los pacientes. Se procedieron a adelantar los sellos pertinentes, se procedieron también a adelantar las sanciones a las que había lugar y se encontró además que varias de estas clínicas y apartamentos podrían pertenecer a la misma persona, lo que pusimos en conocimiento inmediato de la Fiscalía General de la Nación. Afluencia de estos lugares son Kennedy, Puente Aranda, Chapinero, Fontibón, Usaquén, que cuentan con establecimientos de estética y belleza, con fachadas de peluquería, pero al interior están realizando algún tipo de procedimiento invasivo. Entre 2025 y el 5 de julio de este año han adelantado 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a este tipo de establecimientos. 155 fueron sellados por incumplimientos a la norma. Recordemos que esto es ilegalidad. Entonces, la ilegalidad, estos señores cerrado el establecimiento, se mudan hacia otros puntos y continúan prestando servicio hacia otro punto hasta que nuevamente sea denunciado por la comunidad y volvamos a abordar. Las denuncias sobre este tipo de establecimientos pueden hacerlas en la línea telefónica 601-364-9550, opción 1, que durante las 24 horas está al servicio de la ciudadanía. A esta hora es noticia la investigación que adelantan las autoridades en el departamento de Bolívar tras el ataque a dron contra la estación de policías de Arenal del Sur, en el que 3 uniformados y 3 civiles resultaron heridos. Los uniformados están siendo atendidos en un hospital en el que se encuentran fuera de peligro. Las autoridades hacen un llamado al gobierno nacional para reforzar la seguridad en esa zona tan compleja de Bolívar. A esta hora es noticia el retorno de 350 campesinos que habían salido desplazados de los municipios de Remedios y Segovia, nordeste del departamento, por los enfrentamientos entre las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo. El Ejército Nacional acompañó ese retorno y también se encuentran esas veredas garantizando la seguridad. Las autoridades esperan que con la llegada de la fuerza pública pues no haya más enfrentamientos de ilegales ni desplazados. Recordemos que por esos enfrentamientos varias viviendas habían resultado afectadas porque se estaban atacando con drones con explosivos. A esta hora es noticia la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio por la puja entre las bebidas de rehidratación oral, Electrolit e Hydralyte y también su presentación. A través del auto 74750 ordenó esta entidad Aquala la suspensión inmediata de la fabricación y comercialización de Hydralyte en Colombia. Otro de los argumentos que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio es que podría generar confusión entre los consumidores por las similitudes que en este momento tiene la botella. Hablamos del color de la tapa, la tipografía, el diseño de la etiqueta y también, como parte de las medidas, la Superintendencia de Industria y Comercio prohibió los elementos gráficos o tridimensionales que en este momento tiene Hydralyte, por lo que en este momento no podrá llegar a ser distribuido en la misma presentación en la que venía en los diferentes puntos de comercio del país. En noticias del mundo, la guerra en Medio Oriente está en uno de sus puntos más críticos. Irán prometió vengar la muerte del ayatolá Ali Jamenei, mientras que el presidente Donald Trump amenazó con un ataque a gran escala ante cualquier acción en su contra. Suspendida en el aire, así permanece una salida negociada a la guerra entre Estados Unidos e Irán. La sed de venganza y la ira llenan el ambiente en la República Islámica. El nuevo líder Mojtaba Jamenei volvió a amenazar con represalias por la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en un mensaje leído por la televisión estatal. Prometemos vengar su sangre pura y la de todos los mártires de estas dos guerras, arrebatadas a sus asesinos criminales y deshonrados. Esta venganza es un derecho. Los misiles y las bombas estadounidenses golpearon esta semana varios puntos del país. Fue la respuesta de Washington al acusar a Irán de atacar embarcaciones cerca al estrecho de Hormuz. Lanzaron un par de drones, un cohete y un misil contra barcos porque estaban en el estrecho y tenían todo el derecho a estar allí, así que anoche les dimos un buen golpe.
El presidente Trump elevó también sus advertencias en caso de cualquier acción en su contra, como intentar asesinarlo. Dijo que ya se han dado las órdenes y que el ejército está listo y capacitado durante un año con posibilidad de prórroga para destruir por completo todas las áreas de Irán. Y así luce la tumba del ayatolá Ali Jamenei tras varios días de multitudinarias ceremonias fúnebres. La ONU hizo un llamado a no dejar de lado la diplomacia, pero la tensión sigue y las negociaciones están en uno de sus momentos más críticos, con riesgo a que los intentos de paz se desvanezcan. En otras noticias internacionales, en España, cientos de bomberos trabajan arduamente para contener un incendio forestal que ya deja 12 personas fallecidas en el sur del país. La Guardia Civil Española transportó pruebas biológicas para identificar a las víctimas, ya que sus restos están calcinados. Se cree que la mayoría de afectados son extranjeros que ignoraron las señales de alerta. Europa vive una histórica y extrema ola de calor con múltiples afectaciones en países como Francia, Portugal y Grecia, donde también se registran incendios forestales. Y en contraste, en Asia, el tifón Babi causa estragos. Por lo menos 90 personas han resultado heridas y más de 90 millones fueron obligadas a evacuar sus hogares. El fenómeno, que produce fuertes vientos y lluvias, tocó tierra en Taiwán, donde se reportan las mayores afectaciones. Las autoridades de la isla habilitaron refugios públicos para los damnificados. En China y Japón también se preparan para la llegada del tifón. Y es que miles de vuelos fueron cancelados y se suspendieron las actividades públicas. En medio de tensiones políticas y de un nuevo apagón nacional, Cuba conmemora 5 años del histórico estallido social del 2021. Se trata del cuarto corte de energía generalizado en menos de 6 meses y el segundo en la misma semana. Las autoridades de la isla atribuyeron el problema a la baja disponibilidad de combustible. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio recordó el aniversario de las protestas del 11 de julio y prometió más presión por parte de Estados Unidos a la isla, mientras que la oposición cubana asegura que es posible una nueva oleada de protestas. Y por lo menos 14 personas resultaron heridas durante las tradicionales fiestas de San Fermín en Pamplona, España. Algunos de los corredores cayeron y fueron pisoteados por toros en una carrera que duró 2 minutos y 36 segundos en las empedradas calles de Pamplona, al norte del país. San Fermín es una de las fiestas más emblemáticas y polémicas de España, que cada año atrae a miles de locales y de turistas. Y terminamos en Italia porque el Papa León XIV almorzó con más de un centenar de migrantes y otras personas en condición de vulnerabilidad en su residencia de Castel Gandolfo. El pontífice pidió una sociedad en la que se pueda vivir con justicia y una iglesia con la capacidad de abrir las puertas a todos. León XIV pasa por estos días unas vacaciones, por lo cual las audiencias generales y privadas especiales están suspendidas. El rezo del Ángelus este mes se hará desde la Plaza de la Libertad de esa localidad. 2 de la tarde, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que el primer fin de semana sin pico y placa ambiental en la vía Manizales-Murillo dejó un balance que encendió las alarmas. El incremento de visitantes en vehículos no solo elevó la presión sobre el ingreso al Parque Nacional Natural, Los Nevados, sino que también dejó afectaciones a la fauna silvestre y problemas por el manejo inadecuado de los recursos. Corpo Caldas advirtió que durante los días 4 y 5 de julio circularon cerca de 1.395 vehículos por el corredor La Esperanza-Gualí, una cifra significativamente superior a la habitual tras el levantamiento de la medida del pico y placa ambiental por decisión del Tribunal Superior de Ibagué. Aunque más de 1.140 personas recibieron jornadas de sensibilización, la autoridad ambiental reportó el atropellamiento de 3 liebres de páramo y una mirla patinaranja, además de evidenciar una alta cantidad de basuras abandonadas por algunos visitantes. Recordarles a los visitantes que este es un ecosistema frágil, que es una vía que hace parte de la ruta de evacuación
por la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Entonces es muy importante que sigan todas las recomendaciones de las entidades competentes. Desde Corpo Caldas, y mientras se define si se pone de nuevo el pico y placa o no, se monitorea la zona a diario, especialmente los fines de semana. Nosotros presentamos entre todas las instituciones a través de Presidencia un plan de choque que incluye medidas de señalética, de sitios de reductores de velocidad, de pasos para proteger la fauna silvestre. Recordemos que esta vía es una vía de tránsito, no tiene sitios, a partir de los sitios que encuentren donde haya algún tipo de infraestructura, es una vía que no permite que la gente se pueda parquear en la vía. La velocidad máxima para conducir por este corredor es de 30 kilómetros. Entre tanto, los puntos autorizados desde Manizales para que la gente se detenga y se baje de su vehículo son La Esperanza, Laguna Negra y el municipio de Murillo. Lo ideal es que no se bajen y mucho menos pues que puedan ingresar a las zonas de vegetación de páramo. El páramo es un ecosistema muy frágil, hay unas plantas muy pequeñitas, colchones de agua que ayudan en el tema de regulación hídrica. Recordemos que de este complejo sobreviven más de 3 millones de personas, los habitantes del eje cafetero, Tolima y norte del Valle. Mientras se toman decisiones, Corpo Caldas reiteró que continuará con las labores de monitoreo, control y educación ambiental e hizo un llamado a turistas, operadores y comunidades para asumir una responsabilidad en la conservación del complejo del Páramo Los Nevados. Muy buenas tardes. En Medellín hay un lugar donde todos los días comienzan nuevas historias. Algunas ya han tenido un final feliz, otras siguen esperando por una familia que les cambie la vida. Hoy en Las Mascotas de Alejandra los invito a conocer La Perla, un lugar que se ha institucionalizado como el lugar donde nacen nuevas historias. Bienvenidos. Las grandes ciudades suelen medirse por las obras que construyen, pero Medellín también quiere medirse por la vida que decide proteger. Y aquí en La Perla, esa idea toma forma entre perros y gatos que llegaron del abandono, del maltrato o de la calle y que hoy esperan por una oportunidad. Esta es una ciudad que progresa en un concepto de bienestar. El bienestar de la gente, de las familias y por supuesto de los animales de compañía en la ciudad. La Perla es el centro de bienestar animal de Medellín. Hoy alberga cerca de 2.500 animales que reciben atención veterinaria, cirugía, recuperación, esterilizaciones y hace parte de toda una estrategia distrital que también incluye jornadas de bienestar en toda la ciudad. Lo que se asigna del presupuesto del distrito anualmente supera los 30.000 millones de pesos. Pero detrás de cada cifra hay una historia. Naranja, por ejemplo, fue rescatada de la calle mientras maternaba a sus 7 cachorritos. Pues la verdad es que fue como un amor súper a primera vista. Fue como yo vine y ella venía de una rueda de prensa y literal ya nos enamoramos. Ella venía de una rueda de prensa. ¿Cómo así que venía de una rueda de prensa? Para el adoptatón. Es que a Naranja la habían bautizado la naranja mecánica por el Mundial. Hace parte de una nueva estrategia para encontrar hogares a todos estos perritos y gatos que están en La Perla esperando conocer qué es tener una familia. Juliana pudo cambiarle el nombre a Naranja, pero encontró en una coincidencia una señal difícil de ignorar. Yo tengo una naranja tatuada. No. Sí. No. Sí, hace unos años, entonces lo entendí como señal y por eso la dejé así. Desde entonces Naranja dejó de ser una perrita rescatada para convertirse en compañía, en rutina y en familia. Porque adoptar no siempre significa salvar a otro, a veces significa dejarse transformar. Lo más bonito de adoptar es que uno cree que viene a darle la oportunidad a un perrito y en verdad ellos son los que te dan la oportunidad a ti. Y para que más historias terminen así, La Perla aprovechó la pasión del Mundial y creó el álbum Perlini para convertir a los perros y gatos en adopción en verdaderas figuras del campeonato. En este mundial, aparte el mejor gol que podemos hacer es la adopción, que el mayor fichaje y el equipo ganador siempre sea la adopción, para que ellos encuentren un hogar donde puedan estar felices. Y entre esos fichajes está Pacho, también llamado el profe Maturana. Lleva 13 años esperando una familia. Los animales geriatras son los animales de más difícil adopción, pero son caninos que mucho a lo que todos pensamos se puede adaptar más fácil a un hogar. No necesitan grandes aventuras, solo necesitan un lugar seguro
donde se puedan sentir plenos y le podamos brindar todo el amor y el cariño. La esperanza es lo último que se pierde y por eso la ilusión de que este profe consiga un hogar no se apaga y es la misma que ilumina la historia de Mondragón y de Batigol. Mondragón es un cachorro que nos llegó este año, llegó porque fue atropellado por un vehículo. Es súper activo, cariñoso, superó su discapacidad como nunca pensamos y ya es feliz. Batigol fue encontrado con una herida en su región lumbar, al parecer fue porque estaba amarrado, entonces seguro al tratar de soltarse se hizo una herida bastante fuerte. Historias distintas que representan las de más de 2.500 animalitos que están en la perla con el mismo sueño, encontrar un hogar. Más que darle una oportunidad al perro o al gato, porque cuando hablamos de oportunidades muchas veces porque uno se equivoca, pero no, ellos en ningún momento se equivocaron. Entonces la oportunidad la tenemos nosotros, es para retribuirle a ellos que como sociedad fallamos y es volverle a darle el hogar que no siempre debe haber tenido. Historias como la de Naranja, la de Pacho, la de Mondragón y Batigol recuerdan que detrás de cada adopción hay mucho más que un animal que encuentra una casa. También hay una ciudad que decide no ser indiferente, porque el verdadero progreso no solo se construye, también se cuida. Alejandra Giraldo, Noticias Caracol. 2 de la tarde, 56 minutos. 2 de los primeros ingenieros de la Universidad Distrital y la Escuela de Ingenieros que se capacitaron en China ya están liderando las pruebas del metro en Bogotá. Nuestro compañero Juan Andrés Beltrán acompañó a Juan David y a Paolo durante su jornada en el patio taller de Bosa. Desde que regresaron al país hace unas semanas, Paolo y Juan David no se cambian por nadie. Estos jóvenes ingenieros pasaron los últimos 2 años capacitándose entre Colombia y China. Ahora, por fin, participan en las pruebas de los trenes del metro de Bogotá. Prácticamente nos sentimos muy felices y orgullosos de volver aquí a nuestra ciudad y de testear y ver la realidad de lo que es este proyecto. Fue duro, fue un proceso largo, pero pues ya ver que ahorita estoy recogiendo los frutos es bastante gratificante. Nos subimos con ellos a la línea de prueba. Caminamos los 6 vagones del tren. Las pantallas ya tienen los nombres de las estaciones. El conductor, donde prácticamente está monitoreando todos los sistemas de velocidad. Para nosotros fue una gran experiencia. Para ellos, aunque con gran orgullo, un día más en la oficina. Comencé Mónica. Si el tren estuviera en actividad, me indicaría la siguiente parada. Aquí es donde obtenemos toda la energía, aquí son los 120 voltios. Juan David Castro es experto en señalización ferroviaria. Todo lo que es control del tren. Automatic Train Protection, que es la protección puntual del tren. Automatic Train Control, el control del tren. Y la supervisión del tren, el ATS, que es, digamos que toda esa interfaz visual del CCO, del cuarto de control técnico principal, donde controlamos el tren. La especialidad de Paolo Martínez es el material rodante, es decir, la estructura y los motores de los trenes. Y ahorita se están tramitando unas licencias de tripulante con el Ministerio de Transporte para terminar de finalizar como todo ese proceso de estudio que se hizo internacionalmente para poder avalarlo aquí. Además de su alta preparación profesional, estos ingenieros dominan el español, el inglés y el chino. Hola, Bogotá. Hola, Bogotá. Gracias. Sí, sí. Yo sé decir gracias. Listo, sigamos. Hoy celebran con orgullo cada avance de la obra en su ciudad natal, donde las obras generales ya superan el 80% de ejecución. Ya llegó al país la mitad de la flota y comenzaron las pruebas dinámicas con total autonomía de los trenes. El metro de Bogotá que avanza a toda marcha. Con esto llegamos al final. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa por Noticias Caracol en Vivo. Sí, señor Pablo, muy conectados y en el canal Caracol ya viene la red. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.